se oscuró. Los vientos hoy van a cambiar bajo mis pies. El título de esta prédica es ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Vamos a ver, una pregunta, cada uno pregúntese, ¿qué haces aquí esta noche? Tres mujeres compartieron conmigo cada una lo que ella hizo en su vida, lo que Dios hizo en su vida. Una se llamaba Esperanza, otra Amanda y otra María Victoria. Esperanza me compartió acerca de lo que Dios había hecho en su matrimonio. Amanda me compartió acerca de cómo Dios había cambiado su carácter. Y María Victoria me compartió acerca de su soledad. Ella era huérfana de padre y madre. Cuando yo escuché los tres testimonios, era algo que yo sentía en mi corazón, era algo que yo no podía explicar con palabras, pero yo sabía que era algo nuevo para mí. Y yo podría resumir que fue la primera vez en toda mi vida que yo escuché la voz de Dios a través de alguien, especialmente a través de estas tres mujeres. Ellas me llevaron a través de la Biblia, de la palabra, y me introdujeron a lo que significa empezar una relación con Dios. Era nuevo totalmente para mí. Yo venía de un trasfondo católico y yo estaba enseñada a ir los domingos a la iglesia. A mí me han bautizado de pequeñita, me habían confirmado y había hecho la primera comunión, todas las cosas que se requieren en la iglesia católica, pero eso no había llenado mi vida. Era algo que yo tenía un vacío en mi corazón, además de los problemas que cada uno siente y piensa en su mente. Y para mí esto fue un cambio de vida y un nuevo comienzo. Para mí fue algo extraordinario. Ese día yo no recé. Ese día yo oré. Abrí mi corazón y yo le dije al Señor, yo quiero que tú cambies mi vida. No importa lo que tú tengas que hacer, así tengas que sacarme de mi casa. El Señor me escuchó. A los 5 meses estaba yo aquí en el Reino Unido. Estaba sola con una maleta de esas que caben 23 kilos, no de las grandotas. Yo me vine simplemente con Dios estaba dirigiendo mis pasos. Y ese día que yo llegué al Reino Unido, yo dije, ni siquiera tengo el inglés, ¿qué hago? Pero gracias a Dios me estaban esperando en el aeropuerto la familia con quien yo venía a trabajar como ayudante de mamá. Empecé yo a leer mi Biblia y empecé yo a esa relación. En 5 meses, ¿qué podía yo aprender? Especialmente porque con el grupo que yo empecé en Colombia, no era una iglesia, era un grupo que salía a evangelizar, salía a hablar la palabra, tenía reuniones pero para enseñarnos cómo orar, o sea los pasos primarios. Pero una iglesia como tal, donde hay un pastor, donde tú puedes venir y contarle tu vida y decirle, mira, esto es lo que me pasa, ayúdeme, ¿cómo Dios puede entrar a mi vida en esta área en que yo estoy teniendo problemas? Entonces yo decía, Señor, yo estoy aquí contigo. Yo empecé con un fuego y una pasión que era desconocida para mí, porque yo venía con muchos complejos, yo venía con muchas inseguridades, con muchas heridas. Pero vino a mí lo que se cumple en la palabra cuando dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo vine aquí y a mí no me faltaba el pan. Eso está en Mateo 4:4. A mí me atendieron muy bien. O sea, yo incluso dije, qué rico estar aquí, pero yo traía también la nostalgia de mi casa. Pero yo decía, yo necesito algo más. Y yo traje una ilustración para empezar, la palabra, la prédica. Aquí tengo 2 platos. Una de las preguntas que yo quiero hacerles es, ¿por qué ustedes piensan que Dios comparó la comida nuestra de cada día con la palabra de Dios? ¿Por qué la comparó? Y aquí hay una ilustración. Cuando yo llegué allá y me sentaban a la mesa, ponían un plato para mí
Y en ese plato estaba mi comida, o sea, en otras palabras, estaba mi pan, ¿verdad? Pero esa comida, yo no la, si quería la podía compartir, pero yo no la quería compartir porque primeramente era mi plato y segundo no conocía a la gente ni nada. Entonces yo dije, no, eso es para mí, me lo voy a comer todo. Y me lo comí todo. Y eso era 3 veces al día, todos los días. Pero llegó el momento en que Dios me dijo a través de esta palabra, dijo, de solo pan te vas a engordar. Y me engordé. Yo me fui con 56 kilos y llegué a pesar 66, me aumenté 10 kilos. Yo no caminaba, yo rodaba. Era algo que a mí me daba vergüenza y decía que no me fuera a encontrar con nadie que me conociera como era. Porque no me gusta estar gorda, no me gusta el estar, digamos así, es algo que no es lo mío. Pero Dios dijo, en mi corazón dijo, yo quiero darte cuál es la receta para que tú bajes de peso. Y entonces yo dije, bueno, empecé a leer la Biblia y el Señor me dijo, yo quiero que tú comas mi palabra. Yo dije, Señor, ¿cómo la como? Y Él simplemente me explicó cómo es que la comida, así como era personal para mí, la Biblia debe ser personal también para mí. Dios no habla a Margarita igual que habla Alonso, ni el Señor le habla igual a Alicia como le habla al hermano Adolfo o como le habla a Gina. Aún como a mí me habla es diferente como le habla a Carolina y como le habla al pastor. Es personal. Nadie puede decir, a mí me dijo el Señor lo mismo que usted. Porque si le dijo lo mismo, cada uno lo entiende diferente. Porque Dios es personal. Dios sabe para qué envía su palabra. Dice aquí la palabra que nosotros vivimos por el alimento que comemos. Pero yo también aprendí a lo largo que empezaron mis días, mis meses y mis años aquí, de que yo vivo por medio de la palabra de Dios. Es algo que para mí fue un secreto completo, encontrar cómo el Señor me daba fortaleza, me guardaba mi mente. Yo traía una mente pánica, o sea, con unos temores impresionantes, me imaginaba toda clase de desastres y negativismos en mi mente. Y el Señor empezó a tratar mi vida con leer la palabra de Dios y estudiarla. Yo empecé como a hacerme preguntas. ¿Cómo empecé yo con la palabra para que saliera, digamos, alimento para mi alma? Yo me hacía muchas preguntas. ¿Y por qué el Señor me dice lo que dice ahorita? La pregunta, ¿por qué Dios compara el alimento, el pan, con la Biblia? Preguntas sencillas. Así empecé yo. Incluso le pregunté, yo me acuerdo que empecé a ir a una iglesia inglesa, yo no entendía nada. Yo decía, Señor, yo necesito una iglesia de habla hispana. Esas cosas que tú oras como un telegrama que tú mandas al cielo. Y el Señor empezó a contestarme, porque yo llegué en septiembre del 75, pero en diciembre fui a una reunión donde estaban celebrando en la iglesia que hoy en día es la iglesia que está en All Souls Church. Exacto, gracias mi amor. Y en esa iglesia allí aprendí lo que son los capítulos, los versículos y cómo poder yo concordar, digamos, lo que un versículo lo mismo lo dice en otra parte, pero de una manera diferente y en otro contexto. Eso lo aprendí yo en esa iglesia. Y yo quiero en esta noche llevarlos a cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Cómo nosotros entendemos que es importante que tengamos esa voz en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros oídos, en nuestro caminar. ¿Por qué nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios? Primeramente, nosotros somos tripartitos. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. Que todo vuestro ser sea irreprensible. ¿Y qué es nuestro todo? Usted dice que sea espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos. El cuerpo lo alimenta el pan, pero el alma y el espíritu, la palabra. Por eso es que muchas veces, tanto el hombre como la mujer
se encuentran tan débiles ante la tentación. O nos encontramos, porque a veces si yo menosprecio la palabra de Dios, no la leo o le doy prioridad a otras cosas, yo me siento vulnerable. Yo me siento vulnerable. Por eso necesitamos, para fortalecer nuestro espíritu y nuestra alma, o sea que aún nuestras emociones y nuestros sentimientos no reaccionen de una forma tan brusca o tan rápida cuando viene la ofensa, solamente el Señor nos puede ayudar. Cuando nosotros cogemos esa palabra para nuestra alma y nuestro espíritu, yo voy a darles una cita bíblica. Vamos a Isaías 55. Isaías 55, versículo 10 y 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esta es la definición de lo que se llama una palabra rema. Nosotros necesitamos alimentar nuestra alma y nuestro espíritu de la rema de Dios. Ahora que yo fui a Colombia, por las circunstancias en que estuve, que el Señor me puso, yo me di cuenta de que yo no estaba escuchando la voz de Dios todos los días. Yo leo la Biblia, desde que yo me entregué al Señor hace 40 años, yo no he dejado de leer la Biblia, pero solamente de vez en cuando llegaba una palabra rema a mi vida. O sea, ¿qué es una palabra rema? Una palabra rema es cuando Dios envía una palabra específica, con entendimiento para algo específico en tu vida o para la vida de otras personas. Es una palabra que tiene poder. Es como si se abren tus ojos cuando tú estás leyendo la palabra y dices: Señor, esto es para mí. O ahora entiendo, Señor, por qué esto y aquello. Eso es lo que es una palabra rema. Y cuando esa palabra rema empezó a llegar a mi vida, yo me daba cuenta que esa palabra se cumplía lo que dice aquí. Dice que así como la lluvia y la nieve no vuelve vacía, sino que riega la tierra, o sea, no vuelve otra vez al cielo, sino que se queda en la tierra y lo hace producir, da semilla y da fruto. En mí, las veces que el Señor me ha dado rema, me ha dado fruto. Y en Colombia me tocó buscar al Señor con remas para yo encontrar fruto en lo que hacía, y el Señor me ayudó. Aleluya, amén. Bueno, la palabra de Dios, así como nosotros tenemos que coger el plato, digamos, si lo tenemos delante, ¿qué tenemos que hacer con la comida que está en el plato? Comerla. Pero tenemos que coger la comida con algo, con los cubiertos, y llevarla a la boca y masticarla y digerirla, ¿verdad? Igual con la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que hacer algo con ella. Primeramente, abrir nuestros oídos y escucharla. Esa palabra tiene que entrar a nuestro corazón. Esa palabra tiene que, nosotros tenemos que entenderla para luego obedecerla. Porque el Señor dice en su palabra, en Éxodo 15, 26: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y dieres oído a sus mandamientos y los guardas todos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Wow. Si nosotros escuchamos la voz de Dios en rema, vamos a tener salud. ¿Quién sufre aquí con enfermedad seguido? Yo te aconsejo, busca rema de Dios todos los días. Dile: Señor, una de las cosas que el Señor me enseñó ahora en Colombia fue orar, cómo orar para lograr esa rema. Y yo le decía: Señor, refiriéndome al Espíritu Santo, Espíritu Santo, leamos los dos la palabra,
pero tú me abres los ojos y yo leo. Y tú me das entendimiento, y si tú me das entendimiento, tú me fortaleces para obedecer lo que tú me muestras. Por eso yo empecé orando así, porque es la única manera que yo puedo alimentar mi espíritu y mi alma. Y de ahí él dice que el que alimenta su espíritu y su alma alimenta también su cuerpo. Aquí lo dice, de que nosotros podemos tener salud porque el Señor es nuestro sanador. Hay una experiencia que menciona Derek Prince. Dice que él, no sé si fue un tumor o un cáncer que le vino, y ni los doctores, ni los especialistas, ni las enfermeras, y él bendecía a los doctores y las enfermeras, pudieron sanarle. Y él entendió de que solo la palabra de Dios, cuando él llegó aquí, dijo: yo soy tu sanador. Él dijo: Señor, yo necesito que tú me envíes esa palabra, esa medicina de tu palabra que me va a sanar. Y él fue sano a través de un rema de Dios. Yo digo: Señor, qué experiencias más hermosas. Una de las formas que a mí me gusta orar mucho por los enfermos es: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en otras lenguas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Aquí, en este rincón, aquí, un día me vino Lisette, la esposa de Mauricio, con su mamá, con Jenny, y me dijo que los doctores no habían podido sanar un salpullido que tenía en el cuello, en la parte de atrás. Me dijo, llorando, me dijo: no sé qué hacer, pastora, porque hemos ido hasta médicos privados. No sé cuánto llevaba ya con eso, con casi 9, 8 meses así. Y inmediatamente el Señor me trajo esta palabra. Yo puse mis manos en fe. Yo dije: Señor, es tu palabra, tú verás si la sanas o no, es tu problema, Señor. Yo simplemente obedezco lo que tú pusiste en mi corazón. Esa semana Jenny quedó sana. La palabra de Dios, cuando es enviada, tiene poder. Amén. Dice en Deuteronomio 28. Vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Dice la palabra: acontecerá, el versículo 1, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, o sea, obedecer todos sus mandamientos, dice, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y yo compartía esto con una reunión de santificación que tuvimos el pasado viernes, no, el viernes de la semana antepasada, en casa de Paolita. Aquí habla acerca de que el Señor nos bendice en el lugar donde nosotros vivimos, o sea, en la ciudad, dice en el versículo 3. Y también en el campo. El campo, en esa época trabajaban en el campo. Entonces nosotros hoy no trabajamos en el campo, algunos sí, pero vamos afuera a trabajar en otros edificios, en otros lugares, ¿verdad? Entonces aquí dice el Señor que nos va a bendecir en el trabajo. Dice que será bendito el fruto de tu vientre. Wow, nuestros hijos van a ser bendecidos, y yo lo he visto en nuestro hogar. Si nosotros escuchamos atentamente la voz del Señor y somos obedientes, por supuesto que no vamos, digamos, a decir que somos perfectos en la obediencia, pero intentamos, tratamos y nos arrepentimos en el momento en que nos desobedecemos. El Señor nos trae bendición sobre nuestros hijos, y si les enseñamos a ellos lo mismo. Dice: bendita tu canasta y tu arteza de amasar, o sea, tu comida. A veces yo he escuchado que personas comen y comen y no la disfrutan la comida. No pueden disfrutar, no hay bendición, o tal vez les hace falta. Aquí necesitamos nosotros entender que el Señor aún nos da bendición sobre nuestra comida que comemos. Que dice: el bendito serás al entrar y salir. O sea, no importa donde tú vayas, si tú atraviesas una puerta, si tú vas para afuera o si vienes para adentro, ahí hay bendición. Hay citas divinas, hay soluciones que tú no esperabas. Ahí puede haber una luz en medio de alguna oscuridad en tu vida. O sea, hay muchas cosas que pueden venir si tú oyes atentamente la voz de Dios y la obedeces.
La quinta, que es la que voy a compartir, versículo 7, dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de ti. Wow. ¿Quién tiene enemigos aquí? Uy, yo pienso que todos tenemos enemigos. Los pensamientos negativos son enemigos. La ofensa en el corazón es un enemigo fuertísimo, fuertísimo. La falta de dominio propio es un enemigo. Hay una clase diferente. Enemigos no es que quiera decir que venga uno y con un rifle abajo, Javier. Mentira, cancelo, arriba. Bueno, ¿qué dice la palabra si oímos y obedecemos? Entonces dice que va a venir bendición, pero ¿qué pasa si no obedecemos la palabra de Dios? Aquí nos dice también lo mismo en el versículo 15: si no oyeres la voz de Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, dice ahí la palabra, la serie de maldiciones que nos pueden caer. Yo cogí la de versículo 15, cogí el el 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás tú contra ellos, y por 7 huirás tú delante de ellos. Ahora entendemos por qué tenemos problemas con nuestro carácter. Por qué hemos orado, hemos clamado de que el Señor nos ayude. ¿Por qué tenemos problemas con otras personas, con otras relaciones? Porque tenemos la puerta abierta, porque no hemos cerrado la puerta, porque el Señor es el que se encarga de esos enemigos cuando escuchamos su voz y la obedecemos. Otro que cogí fue el versículo 41. Dice que nuestros hijos y nuestras hijas que engendramos no serán nuestros, porque irán en cautiverio. Cuando yo veo o escucho que los hijos de un creyente están cautivos en los vicios, están cautivos en su propio interior, con muchas cosas, pueden ser por drogas, por sexo, por amistades, malas amistades, por música, por pornografía, tanta cosa que vemos a nuestros hijos. Aquí lo habla la palabra que es una maldición. Tenemos que hacer algo al respecto. Señor, escudriña nuestro corazón como padres en que hemos fallado, Señor, para poder enmendar y que en lugar de la maldición me venga la bendición. Amén. Otro que cogí también, el versículo 30: te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. En otras palabras, entrará el adulterio en tu matrimonio. Estas cosas nos producen a nosotros temor de Dios. Por lo menos deberíamos de tener el temor de Dios al escuchar la palabra. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Hay 4 voces que todos escuchamos. Escuchamos nuestra voz, escuchamos la voz de otros, escuchamos la voz de Dios y escuchamos la voz de Satanás. Pero la voz nuestra podemos escucharla de forma positiva o la podemos escuchar de forma negativa. La voz de otros es igual, la podemos escuchar para bien o la podemos escuchar para mal. La voz de Dios siempre, siempre, siempre tenemos que escucharla. ¿Qué dicen ustedes de la voz del diablo? ¿Tenemos que escucharla? ¿Cuándo no la tenemos que escuchar? Nunca, nunca, nunca. ¿Y ustedes saben cómo distinguir la voz del diablo? Yo pienso que a veces yo he caído en la trampa, porque si nosotros reconociéramos la voz de Satanás, dice ahí la palabra, después les hablo, es el último punto que tengo, pero cuando nosotros escuchamos la voz de los extraños, dice la palabra, los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus escondrijos, refiriéndose a los demonios, o sea, los ángeles caídos que salieron con Satanás del cielo, que fueron expulsados.
Si nosotros pudiéramos identificar así la voz de Satanás y de los extraños, no caeríamos en pecado. No caeríamos en pecado. Por eso es importante que el Señor nos guarde y nos libre de quedar cautivos en nuestros pecados. Lo que tenemos que orar es decir: Señor, convénceme de pecado para arrepentimiento. No permitas que yo sea enceguecida para no pecar contra ti y contra mis seres queridos, y yo misma venga a quedar cautiva. ¿Cómo es la forma positiva en que puedo escuchar mi voz? Me vino el ejemplo de Débora. Marcha, oh alma mía, con poder, decía Débora. Eso está en Débora, en Jueces capítulo 5 versículo 21, al final del versículo. ¿En qué forma no debemos nosotros escuchar nuestra voz negativa? Acordémonos de Moisés. Moisés es una voz, un ejemplo muy claro. Cuando el Señor llamó a Moisés, ¿qué le dijo Moisés? Señor, soy tartamudo, tengo una lengua tarda y soy tardo para hablar y soy torpe de lengua. Si tú lees esto está en Éxodo capítulo 3. Si los que quieren escuchar, hoy no vamos a ahorita leerlos, Éxodo 3 y 4. Pero lo que sí quiero leer es en Hechos capítulo 7 versículo 22. Hechos 7 versículo 22. ¿Qué nos dice ahí? Wow. Dice: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y sus obras. Entonces Moisés, ¿por qué mentía? ¿Por qué decía que era tardo de lengua? ¿Y por qué decía que era tartamudo y que no podía hablar? Las excusas que estaba poniendo Moisés para no obedecer al Señor. Si tú lees ahí, vez tras vez, Moisés poniendo una traba delante del Señor. No, Señor, que no, que aquí, que no. El Señor al final se enojó. Se enojó. A veces nosotros también enojamos al Señor, ¿verdad? Y lo encontramos en que está en silencio. Pero gloria a Dios de que Él no guarda el silencio para siempre, porque Él, cuando nosotros nos volvemos a Él en arrepentimiento, vuelve y nos habla. Vamos a la voz de otros. La voz de otros en forma positiva. Vino a mi mente, por ejemplo, Ruth. Ella escuchó la voz de su suegra. ¿Y qué pasó? Le fue bien. Eso está en capítulo 3 versículo de 1 al 5. Ella escuchó la voz de Boaz, su jefe, y de luego vino a ser su esposo. También encontramos la parte negativa. Bueno, vamos a ver. Voy a nombrarlo de una vez aquí. Nosotros podemos escuchar también la voz de nuestros líderes y pastores de la iglesia. Podemos escuchar la voz de nuestros padres y podemos escuchar la voz, hay otra, de nuestros padres. Wow. Ahora más adelante, pero lo tengo apuntado. Quería mencionarlo aquí, pero lo vamos a dejar para más adelante. ¿En qué forma negativa? Dice aquí la palabra que cuando Moisés envió en el capítulo 13 versículo 33 12 espías a la tierra prometida. Allí, ¿qué pasó? Dicen 10 de ellos: vimos allí gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. En el capítulo 14 versículo 1 dice: y toda la congregación gritó y lloró y se quejó contra Moisés y contra Aarón, diciendo: ojalá muriéramos en este desierto. ¿Cuántas veces escuchamos la queja, la murmuración, la crítica de otras personas y pasa lo que pasa aquí? ¿Qué pasó aquí? Contaminación. Necesitamos limpiarnos con la sangre de Jesús. Todas las veces que vemos un mal testimonio, que entra por nuestros oídos la murmuración, la queja, lo que es la crítica, lo que es el juicio, todo esto, lo que el hombre sembrare, eso después va a cosechar. Van a hacerlo contigo, pero tú vas a quedar contaminado. Necesitas limpiarte con la sangre de Cristo. Y ojalá
ojalá y le pido al Señor que podamos perdonar a esas personas que están haciendo esto y orar por ellas, porque a veces en lugar de ayudarle a esas personas, empezamos a escuchar, sí, yo también tuve una cosa con esa persona, y nos identificamos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque esto nos puede parar en muchas áreas de nuestra vida. La voz de Dios. Vamos a Elías. Aquí hay algo muy especial. Y Elías está en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer versículos del 1 al 4 primero. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho, dio la nueva. O sea, en otras palabras, Acab le contó a Jezabel de que Elías había matado a los profetas de Baal. Y dice ahí la palabra que Jezabel le respondió a Elías, le mandó decir, dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. El versículo 3, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y luego dice que él se fue por el desierto, el versículo 4, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Un profeta del tamaño de Elías, un profeta que había matado a todos los profetas de Baal, había pedido a Dios que bajara fuego del cielo, y bajó fuego del cielo. Él abrió los cielos y cerró los cielos con oración, con palabra, huyendo de una mujer por una amenaza. ¿Qué pasó, Elías? ¿Por qué? Porque simplemente no buscó a Dios. Se dejó llevar por lo que entró por sus oídos. Se dejó llevar por lo que vino a su mente y lo que bajó a su corazón. Y por eso él dijo: esta me mata. Y salió huyendo. Salió huyendo por no buscar la voz de Dios y no escucharla. Pero dice aquí después en el versículo 8 que él se levantó y Dios le dio comida, y él estuvo caminando por 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte de Dios. Y el versículo 9 nos dice que se metió en una cueva, y estando metido allí en una cueva, el Señor le habló y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Sebastián? ¿Qué haces aquí, Manuel? ¿Qué haces aquí, Milena? Pastor, ¿qué hace aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué pasó allí? Allí dice la palabra en el versículo 11 que el Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de mí. Y vino un viento que rompía los montes y que quebraba las peñas delante del Señor. Pero Jehová no estaba en el viento. ¿Quieres que te diga con qué comparo yo el viento aquí en esta parte? Yo comparo el viento con las circunstancias que estaba viviendo Elías. Circunstancias de mucha turbulencia y circunstancias de mucho temor, circunstancias de muchos cambios. Y luego dice que vino un terremoto, pero tampoco el terremoto estaba allí, tampoco estaba el Señor. Y yo comparo el terremoto con lo que estaba pasando dentro de Elías. Sentimientos y emociones y pensamientos encontrados, que él sentía que le temblaba todo por dentro. Y luego dice que vino un fuego, y yo comparo el fuego con aquella pasión desordenada que estaba sintiendo Elías. Era algo que le consumía su corazón, era un afán, una ansiedad, un temor que le hizo huir. Esa pasión que los pies le quedaron cortos para salir corriendo. Allí tampoco estaba el Señor.
Pero dice después que vino un silbido, un silbo apacible y delicado. En otras versiones dice que es un suave susurro, una brisa apacible. Y Elías lo escuchó. Y dice ahí la palabra que él empezó a salir de la cueva, pero antes de salir de la cueva, él puso su manto sobre la cabeza. Así hacen los judíos, se ponen el manto sobre su cabeza y cubren su rostro. Así salió Elías. Salió allí y le dice el Señor otra vez: ¿qué haces aquí, Elías? Estaba en la presencia de Dios. Eli, ¿qué haces aquí? Pancho, ¿qué haces aquí? Gina, ¿qué haces aquí? En la presencia del Señor estamos. Nos metimos todos en la alabanza y en la adoración. Estábamos algunos de rodillas, alzábamos las manos. Eso solamente se hace cuando tú sientes y percibes la palabra de la presencia del Señor. Y él sintió la presencia del Señor y se cubrió. Luego nos dice que Dios le habla a Elías. Ahora, antes de que veamos lo que Dios le habla a Elías, yo veo aquí por qué Elías reaccionó así. Porque Elías había cultivado, había, digamos, ejercitado lo que es entrar en la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios. Por eso él no salió ni con el viento, ni con el terremoto, ni con el fuego, porque él reconocía que eso era lo que estaba dentro de él. Y tampoco estaba el Señor ahí. Él sabía, no. Paulita, ¿tú reconoces la voz de Dios así en tu vida cuando estás en crisis y en prueba? A ti te ayuda el Señor con sueños y visiones. Wow. Necesitamos cultivar la sensibilidad de la presencia de Dios. Cuando tú ves que otros alzan sus brazos, cuando otros se arrodillan, dice: ¿por qué ellos sí sienten y yo no? Algunos se quedan de pie. ¿Por qué no me puedo arrodillar? Empieza a orar. Dile: Señor, escudriña mi corazón. Si es que el orgullo no me permite inclinarme y postrarme, si es que todavía no soy sensible a esa presencia tuya, si es que no estoy escuchando lo que estamos cantando, simplemente estoy repitiendo la letra que yo sé de esta canción. A veces alzamos los brazos porque otros los alzan. Si nosotros tenemos en poco, o sea, si nosotros en lo poquito somos sensibles a la palabra de Dios, a la voz de Dios, y obedecemos, el Señor nos pondrá poco a poco en lo mucho, en lo mucho. Vendrán pruebas, vendrán cosas difíciles, como le pasó a Elías. El Señor permitió que él atravesara y corriera y huyera, y que estuviera experimentando el viento fuerte y el terremoto y el fuego. Que lo experimentara. ¿Por qué? Porque el Señor quería darle unas instrucciones muy claras para Elías. Elías iba a pasar a otro nivel en su vida espiritual. Elías tenía que hacer cosas que antes no había hecho. Nos dice la palabra que el Señor le dijo: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo lo pondrás y lo ungirás en tu lugar como profeta. Elías no había pasado por ahí. Pero ¿qué pasó? Él tuvo que ser preparado por el Dios mismo para poder entrar a otro nivel. No menospreciemos las pruebas difíciles que vienen a nuestra vida. Utilicemos como un trampolín esas pruebas. Digamos: Señor, yo quiero pasar por encima de esto. Yo no quiero aceptar ni lo negativo ni lo que el enemigo me quiere mostrar. Yo quiero es aprender y utilizar esto en mi vida para escuchar la voz de Dios. No permitas que el enemigo gane tus victorias. El enemigo tiene que ser vencido y tú ganas las victorias en medio de la crisis, en medio de la prueba. Amén. Amén.
3 cosas importantes para confirmar cuando Dios nos habla. Primero, que estén de acuerdo con la palabra de Dios, lo que tú has escuchado. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, ojo. Dios reveló a los que escribieron la palabra, la Biblia, por medio de su Espíritu. Y el mismo Espíritu Santo es el que hoy nos abre los ojos para entender la Biblia, para entender las Escrituras. Por eso es importante estar ligados al Espíritu Santo y decirle: Señor, abre mi entendimiento. Yo quiero escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo nunca se va a contradecir a sí mismo. Nunca, nunca, nunca. Nosotros hemos tenido experiencias como pastores y hemos tenido casos muy, muy, muy difíciles, pero difíciles porque las personas aseguran que han escuchado la voz de Dios y nosotros sentíamos que no. Y le decíamos al Señor: Señor, la segunda, confirma por medio de las circunstancias que tú has hablado. La segunda es: las circunstancias van a confirmar si has escuchado bien o no del Señor. Por eso es importante que nosotros digamos: Señor, necesito escuchar. Señor, yo te pido que tú me hables a través primero de tu palabra. Señor, tal vez a través de personas como profetas, maestros, como personas que vienen a la iglesia y que dan unas palabras tremendas. O a veces personas que son tus padres, o personas que son creyentes de un testimonio pero cuidado, porque si tú escuchas personas que son creyentes y tienen pecado oculto, aunque por fuera muestren un comportamiento, es peligroso, es peligroso. Satanás pone engaño en nuestras vidas porque él siempre va a querer apartarnos del camino de Dios. Derek Prince menciona un ejemplo. Yo no me acuerdo ahora en este momento no me acuerdo si fue un ejemplo o fue algo que él vivió con un matrimonio de la iglesia donde él estaba. Un matrimonio quería comprar una casa y empezó a buscar al Señor. Le dijo: Señor, ¿a dónde voy a buscar la casa? ¿Qué casa voy a comprar? Ellos tenían el dinero. Y el Señor les dijo qué casa era. Y ellos fueron, y les mostró el Señor el lugar, y fueron los dos, él y ella, fueron a ver la casa. Y la casa no estaba en venta. Entonces ellos se pararon enfrente y decimos los dos: ¿qué hacemos? Oraron y el Señor puso el deseo de tocar a la puerta. Dios también pone impulsos en nuestra mente y en nuestro corazón para hacer su voluntad. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, no meternos nosotros en trampas del enemigo. Allí él vino y tocó a la puerta. Le dijo, le salió la señora, la dueña, le dijo: Señora, perdone, pero es que nosotros nos gustaría comprar esta casa. Si algún día ustedes la llegan a vender, yo quiero darle mis datos. Y le dice la señora: qué bueno, mi esposo y yo queremos vender la casa y no hemos tenido tiempo de ir a ponerla en la agencia. ¿Habían escuchado del Señor? Sí, las circunstancias confirmadas. Un ejemplo: Jesús, ustedes se acuerdan cuando vinieron los discípulos, cuando iban a comer la Pascua: Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y el Señor les dio: van a ver un hombre con un cántaro de agua pasar, síganlo. Donde entre, díganle al dueño. Que dice, el Señor dice que donde está el aposento donde hemos de comer la Pascua, allí estará todo listo, prepárenla. Y dice la palabra que ellos encontraron tal y cual el Señor les dijo. Así tenemos nosotros que escuchar la voz de Dios, para que el enemigo no venga y nos quite las bendiciones del Señor para nosotros. La tercera es la paz del Señor en nuestro corazón. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículos 15 y 16. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo
more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Dice aquí que la palabra debe gobernar en nuestros corazones. En inglés, la versión amplified, la versión amplificada, dice que la palabra para gobernar actúa como juez, un juez que define esto sí, esto no. O sea, y va a definir nuestros pensamientos y va a ayudarnos a encontrar las respuestas correctas. O sea, que nosotros cuando preguntamos al Señor, necesitamos primeramente las escrituras, segundo, las circunstancias, tercero, mirar nuestro corazón si tiene paz. Pero la paz del Señor, no la paz, me va a ir más bueno, y no es del Señor. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué clase de paz es la que estamos sintiendo? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para escuchar la voz de Dios? Primeramente, nosotros tenemos que tener una actitud apropiada, una actitud correcta. ¿Cuál es esa actitud? Tiene que ser una actitud, como dice la palabra, oír atentamente. O sea, con intención, con propósito. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Y tiene que ser también con respeto, con humildad, con esa reverencia que se merece. Por eso, cuando estamos nosotros escuchando la voz de Dios, si tú ves a una persona que se está adormeciendo, ayúdala, no la dejes con los ojos cerrados y dile: despierta, despierta, que el Señor te está hablando. No permitas que el enemigo hoy te robe tu victoria. Hay algunos que se ríen. Despierten a los dormidos. Amén. ¿Qué otra cosa? Además bueno, la actitud también tiene que estar incluida en nosotros hacer algo con la distracción. No debemos permitir las distracciones ni en nuestra mente, ni leer la Biblia delante del televisor. Ojo. ¿Cómo así? Yo conozco personas que leen la Biblia enfrente de un televisor, prendido, no apagado. Que es peor, ¿verdad? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Proverbios 4:20. Tenemos que inclinar el oído a la palabra de Dios. No, ¿está puesto el kettle? ¿Será que está llorando? ¿Será que está riendo? ¿Será que me acuerdo? ¿Será que no me acuerdo? Nosotros necesitamos venir con una actitud de nuestro corazón, apartar un tiempo, este es el segundo, no estar nosotros, digamos, me toca entrar a las 6:30, me tengo que levantar a las 5, no, a las 5:15 para mí otro poquito más, me baño, me ducho, alcanzo a desayunar y el autobús a qué horas viene, por la noche busco al Señor. Esa noche llegas tendido, acotado, no puedes leer, y Señor, mañana te busco. Así somos, ¿verdad? Así somos. La carne nos tira, la carne nos dice: no, no puedes ahorita, no puedes dejar de. Quiero decirte una cosa. Hay un versículo en la Biblia, en Job, en este momento no me acuerdo dónde está. Amé más tu palabra que mi comida, decía Job. Nosotros, cuando encontramos ese versículo cambió nuestra vida como familia pastoral, porque nosotros no desayunamos hasta no tener nuestro devocional. Es algo que hay una diferencia, como que tu espíritu es diferente, siente diferente. Tu estómago, si tú tomas agüita, no te va a tener calambre de hambre, pero vas a comer la palabra de Dios y te va a alimentar. Se te va a ir el hambre, te lo garantizamos, cualquiera de nosotros. ¿Qué otra cosa? Quietud. Ahora, antes de eso, antes de la quietud, dice la palabra que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y dice: aquel que busca su vida
la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa esto? Si yo me pongo a pensar, tengo que dormir un poquito más porque anoche me acosté tarde. Estás buscando tu vida. Pero si tú dices, Señor, no importa, yo voy a poner el reloj antes para poder encontrarme contigo, tener tu palabra, porque tú, dice tu palabra, me darás la fuerza para vivir el día de hoy. A veces nosotros hemos dormido muy pocas horas por diferentes razones. Vez tras vez comprobamos que es verdad. La palabra de Dios se cumple. Él nos da fuerzas al que no tiene ningunas y nos da alas para volar como las águilas. Amén. Quietud. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Necesitamos estar quietos de mente, quietos de espíritu, quietos en nuestro interior y en nuestro exterior. No empezar. Pásame el móvil, mi amor, por favor. Aquí está el móvil. Aquí voy a leer la palabra. No, y me perdí. ¿Dónde es que era que iba? Ay, después le llamo. Así a veces leemos la palabra. Estamos con el teléfono en silencio, pero vibra. Y ese temblecleque te distrae. Necesitas quietud. Apaga el teléfono o déjalo en otra parte donde no lo escuches, en silencio, donde no escuches el vibrar, porque ¿quién será? ¿Será urgente? Así estamos. Necesitamos estar en descanso. Necesitamos dejar nuestros propios intereses, actividades, programas y cosas urgentes para hacer. Dios se merece la prioridad de nuestro tiempo. Allí nos vamos cada uno a probar que realmente estamos en serio con Dios. Si tú tienes una cita con un primer ministro para un trabajo, te arreglas bien, no llegas tarde, calculas el tiempo, haces muchos preparativos. ¿Y por qué no con Dios? Dios está por encima de toda autoridad en la tierra. Dios es más importante en nuestra vida que cualquier otra persona que queramos encontrarnos. Lo otro es silencio. Dice el Salmo 62:1: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Esa es Nueva Traducción Viviente. Salmo 62:1. Por último, la voz del enemigo. Vamos a Juan 10. Juan capítulo 10. Dice así. Habla acerca de la parábola del redil y habla que el Señor Jesús entra por la puerta, el versículo 2, y Él es el pastor de las ovejas. Dice el 3: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Di conmigo: yo oigo la voz del Señor. Dice: y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El 4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí hace una diferencia la palabra entre escuchar la voz del pastor y escuchar la voz de los extraños. Hay una diferencia en que el que escucha la voz del pastor, en este caso la iglesia, le sigue al Señor Jesús. Pero cuando el enemigo viene a través de voces extrañas y nos habla, si realmente has conocido la voz del Señor y ves la diferencia entre la voz del Señor y la voz del enemigo, se va a notar en qué, en que tú sales corriendo, huyes de la voz del enemigo. No vas a seguir lo que el enemigo te dice, no vas a caer en ese pecado específico. Tú vas a saber hacer como José, si es necesario dejar la ropa en las manos de la esposa de Potifar y corriendo. Aquí dice también la palabra que el Señor nos llama por nombre.
El Señor conoce el nombre de cada uno de nosotros. Pero es muy diferente cuando el Señor viene y te dice: Karina, hoy quiero hablar contigo. ¿Tú has escuchado el Señor decirte eso alguna vez? Cuando el Señor me despierta a las 2, 3, 4 de la mañana, de diferentes maneras. A veces yo estoy rendida, estoy agotada y se me abren los ojos y digo: ¿qué hora es? Y vuelvo otra vez dormida. Pero cuando el Señor quiere que yo me levante, Él envía a sus ángeles. Me cogen un pie, me cogen una mano, me empujan y empiezo yo. El pie me tiembla, la mano me tiembla. Y yo sé que son los ángeles, porque el Señor me lo dice en mi corazón. Y me dice el Señor: Clara, quiero hablar contigo. Es hermoso. Si tú no lo has escuchado, dile: Señor, llámame por mi nombre. Y verás como ahí mismo te levantas y buscas al Señor. Dice también aquí que nosotros conocemos la voz del Señor. ¿Cómo aprendes tú a conocer la voz de una persona? Porque la escuchas varias veces, porque no solamente la escuchas de una manera. Porque digamos, por ejemplo, Javier y Claudia, cuando ustedes se conocieron, no se conocían la voz, pero empezaron los dos un poquito por aquí, un poquito por allá, saliendo juntos, ya como que la voz de mi amado. Pero ahora que están casados, aunque Javier esté a la distancia y diga Claudia, tú ya lo sabes, ese es Javier. Y si Claudia está, digamos, en problemas y Claudia siempre le dice: ay, tú ya sabes que es Claudia, porque ya sabes hasta cuándo ella se queja. O sea, así somos cuando estamos de casados. Con el Señor tendríamos que ser igual. Señor dice: vamos todos para afuera, todos vamos para afuera. El Señor tuvo que llamar a Elías de una manera que él lo entendiera y lo escuchara. Vamos a ponernos de pie. Carolina, por favor, ¿me puedes poner música? Vamos a ponernos de pie, por favor. Aleluya. Cierra tus ojos. Señor, decíamos al principio de hoy que tú fuiste el que nos trajiste aquí. Y Señor, yo sé que nos trajiste a cada uno para escuchar tu voz en esta noche. Señor, pero en esta noche queremos primeramente pedirte perdón, Señor, por las veces que hemos menospreciado tu palabra, hemos menospreciado tu voz. Señor, nos dice tu palabra que cuando David menospreció tu palabra, menospreció el momento de escuchar tu voz, allí fue cuando cayó en pecado con Betsabé y mató y mintió y se quedó callado con el pecado oculto. Señor, en esta hora proclamamos, Señor, de que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, no solamente para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda maldad. Señor, trae esa convicción de pecado a nuestra vida para que podamos entrar en arrepentimiento, ser perdonados y ser limpiados. Señor, en esta hora trae a nuestra mente las veces que tú nos has hablado de una forma o de otra, a través de personas, a través de circunstancias, a través de la Biblia, a través, Señor, de mi corazón, a través de sueños. Señor, y yo he hecho la vista gorda. Y luego, Señor, que he caído, que he experimentado, Señor, el momento difícil, caigo en cuenta de que yo hice la vista gorda cuando tú querías hablarme, Señor. En este momento yo quiero pedirte perdón, Señor. Quiero suplicarte que tú nos perdones como iglesia.
Señor, porque hemos escuchado, Señor, la voz de los extraños. Hemos escuchado murmuración, hemos escuchado crítica, juicio, y luego hemos caído nosotros con la misma piedra. Señor, perdónanos, porque esta noche tú nos estás llamando, nos estás hablando de que necesitamos estrechar nuestra relación contigo. Señor, algunas personas aquí, tal vez es la primera vez, como me pasó a mí en el año 75, Señor, 1975, de que al escuchar esta noche tu voz por primera vez, lo que tú puedes hacer y lo que, Señor, estoy en riesgo de que me pueda acontecer. Señor, ese corazón o esos corazones, yo te pido, Señor, que tú los toques, que puedan abrir, Señor, sus labios. Señor, perdona mis pecados. Señor, no permitas que la distracción quite y robe, Señor, el momento que tú tienes para mí esta noche en esta iglesia. Señor, yo te pido que yo pueda encontrarme contigo de una manera fresca y nueva. Yo quiero pasar a otro nivel en mi vida espiritual contigo. Yo quiero que tú alces tus manos y ahí en tu corazón dile: Señor, perdóname porque no te he amado con todo mi corazón. Señor, no te he amado con toda mi mente, no te he amado con todas mis fuerzas, no te he amado, Señor, porque no te conozco lo suficiente. Enséñame, Señor. Dice tu palabra: te haré entender y te enseñaré. Señor, yo quiero que me hagas entender y me enseñes a cómo amarte para obedecerte. Señor, quita de mi lado, baja tus manos, quita de mi lado aquellas amistades, aquellas personas que no traen a mi vida bendición y me apartan de ti. Señor, y si son personas de mi familia, yo te pido que me des sabiduría. ¿Cómo debo hablarles? ¿Cómo debo orar por ellas? Para que ellos se vuelvan a ti, para que ellos te conozcan, para que ellos vean en mí tu luz y tu verdad. Señor, en esta hora yo quiero suplicarte que no me dejes salir de aquí sin haber entendido que tu voz la debo escuchar todos los días. Señor, pon tu mano en tu corazón. Yo te pido, Señor, que tú inquietes mi corazón de hoy en día, de hoy en adelante, todos los días, para buscarte, para escuchar tu voz, tener un rema todos los días. Señor, si alguien me pregunta qué te dijo hoy el Señor, yo voy a poder responder qué fue lo que yo entendí de tu palabra que me hablaste. Señor, bendice nuestra entrada y nuestra salida esta noche de tu templo. Señor, que salgamos de aquí con la convicción de que tú has estado con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Un aplauso para el Señor.